Ya estamos de regreso, 1 de la tarde con 21 minutos. Vamos a establecer comunicación hasta la capital de la República. Siempre es un gusto saludar al doctor Manuel Lavariega Sarachaga. La verdad que con temas muy importantes e interesantes para usted que nos permiten aprender y además orientarnos y a saber cómo actuar y en qué momento, pues bueno, acudir con un especialista. Hoy el tema es perdón usted, perdone usted, el traumatismo encefálico. Trauma cráneoencefálico es lo correcto, el tema propuesto por el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que es la causa más frecuente de daño cerebral y es una lesión cerebral de origen traumático. Importante resulta el tema de este día, así que pues bueno, doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarle, buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío y un placer saludar a todo su auditorio y a todos en la mesa. Y efectivamente, como usted comenta, el traumatismo cráneoencefálico es una lesión en el cráneo y o en el cerebro que es causada por una fuerza externa. Sí, claro. Y doctor, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a algo así? Imagino que puede ser producto de un accidente, quizás a lo mejor de lo más simple, está uno en el baño, viene una caída, se golpea uno la cabeza, o puede ser alguien que conduce una motocicleta, que tiene un accidente de tránsito, o puede ser alguien que vaya manejando su vehículo y tiene un impacto, digamos, con otro quizás de la misma dimensión, un vehículo familiar, en fin, pueden haber muchas formas, doctor. Sí, puede variar desde una conmoción cerebral leve, que puede o no causar pérdida del conocimiento, hasta incluso lesiones graves que pueden provocar discapacidades permanentes o incluso la muerte. Y las causas incluyen, como usted bien lo mencionó, caídas, accidentes automovilísticos, golpes directos en la cabeza, heridas por objetos penetrantes o incluso lesiones deportivas. En niños, las caídas son las causas más comunes, mientras que en los adultos jóvenes, los accidentes de tráfico son los que tienen una prevalencia mayor. Y en adultos mayores también las caídas son una causa significativa y estas también están asociadas a menudo con otras condiciones médicas que incluso pueden llegar a afectar la movilidad y el equilibrio. Y créanme que es bastante frecuente, se los digo por experiencia propia, yo que tengo actividad como médico en la Cruz Roja, lo vemos cada vez que vamos a cubrir guardias voluntarias, vemos por lo menos un caso de trauma craneoencefálico por accidentes automovilísticos o por caídas. Doctor, muy buenas tardes, lo saluda Alex Huerta. Con esa experiencia que usted nos comenta y lo común que puede llegar a ser debido a un accidente o una lesión deportiva o cualquiera que sea la situación, ¿cómo es la manera que uno tiene que actuar como un tercero? Si yo veo que alguien sufrió este accidente, ¿debemos inmovilizarlo? ¿Debemos tal vez intentar hacer preguntas para ver si está consciente? ¿Cómo debemos de actuar, doctor? Y es una gran pregunta, gracias por traerlo a la mesa, porque lo que tenemos que hacer en caso de presenciar un traumatismo craneoencefálico es crucial, primero que nada, activar el servicio médico de emergencia, de inmediato. Importantísimo no mover a la persona a menos de que esté en peligro inminente. Y también, pues bueno, hay que mantener a la persona en calma en caso de que esté estable y esté consciente. No hay que darle de comer o de beber algo y en caso de que tenga alguna hemorragia, hay que aplicar presión suave sobre la herida sin ejercer presión directa sobre la lesión en caso de que ésta sea penetrante. Entonces estos son como los puntos más importantes que tenemos que llevar a cabo en caso de que presenciemos o alguien en nuestra familia tenga un traumatismo de cráneo. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Dentro de los síntomas, por así decirlo, de un traumatismo, ¿cuáles son los que nos indican que hay un síntoma de gravedad ante un traumatismo cráneoencefálico? Y esa es una gran pregunta, Jimena, gracias por hacerla, porque hay datos de alarma. Los signos de alarma incluyen la pérdida de la conciencia, la confusión o la desorientación, la dificultad para hablar o incluso la dificultad para moverse, dolor de cabeza intenso, vómito repetido o incluso algo que se llama vómito en proyectil, es decir, que no hay esta condición de arqueo previo, de náusea, sino que simplemente sale el vómito con una fuerza desmedida
como si fuera una manguera, hagan de cuenta, así. Convulsiones, debilidad en algún lado del cuerpo, pérdida de la visión, o incluso si sale líquido claro o sanguinolento por la nariz o por los oídos. Y esto se presenta, se requiere de atención médica inmediata y es considerado como una urgencia. Doctor, una pregunta. ¿Qué sucedería en el supuesto de que, sufrí el accidente, pero en el momento tal vez no me siento mal? ¿Estos síntomas podrían presentarse horas después? Tal vez ya estoy en mi casa a punto de dormir y presento una jaqueca, empiezo a vomitar. ¿Puede llegar a pasar o puede estar relacionado con otra situación? Puede llegar a pasar y puede estar relacionado con otra condición. Hablamos de los sangrados en el interior de la cabeza, que los conocemos médicamente como hematomas subdurales o hematomas epidurales, o incluso algo que se llama hemorragia subaracnoidea, que esta es la presencia de sangre por la ruptura de algunos vasos de la cabeza por este traumatismo y que pueden llegar a presentarse en el periodo inmediato después al golpe. Y esto regularmente sucede en adultos mayores o en personas que toman mucho alcohol. ¿Por qué? Porque existe una condición de alteración en el cerebro que hace que los vasos sanguíneos sean más frágiles y puedan llegar a generarse esta posibilidad de hemorragia cerebral. Claro, doctor, perdón, disculpe usted, prosiga. No, dígame. Sí, la primera consecuencia del traumatismo cranioencefálico, usted ya decía que pues se presenta la lesión postraumática, suele ser una alteración de la conciencia, el coma o cuya intensidad y duración será pues variable y que en algunos casos puede prolongarse durante meses provocando diversas consecuencias a largo plazo, pero hay una clasificación, ¿no? Trastornos a nivel sensorial, el tacto, el olfato, la vista, el trastorno del movimiento y la marcha, además de trastornos en la deglución o bien en la coordinación motora, muscular, y además también el control de las esfínteres. Y estos son síntomas que incluso pueden estar asociados, como bien lo mencionó, sobre todo cuando hay pérdida de la conciencia, los pacientes incluso pueden tener esta pérdida del control de esfínteres. Entonces es una condición de gravedad, hay que identificar cada condición, por supuesto también identificar lo que llamamos médicamente como cinemática de trauma, es decir, la forma en la que se presentó la lesión, y también pues tener en consideración la edad de la persona, que también es una condición de riesgo. Bueno, y además también habría que ir pensando en que a veces pueden quedar trastocadas las principales funciones cognitivas que pueden verse muy, muy alteradas, doctor. Sí, después de un traumatismo craneoencefálico, sobre todo de traumatismos craneoencefálicos severos, pueden generar alteraciones que pueden llegar a condicionar a secuelas permanentes. Entonces, por eso es importante pues hacer prevención. Si usamos un vehículo automotor, colocar el cinturón de seguridad, tratar, por supuesto, de respetar los límites de velocidad. Si viajamos en motocicleta, traer el casco colocado, porque muchas veces los motociclistas traen los cascos en los codos para no rasparse los codos, pero sí dañarse la cabeza. Entonces, por eso es importantísimo tener estas actividades de prevención, estar también siempre utilizando calzado para no derrapar, y sobre todo con los adultos mayores, y vigilar cuando se genere una condición de riesgo con atención médica inmediata para poder disminuir cualquier posibilidad de complicaciones. Claro, sí, tiene usted toda la razón. Igual por acá en Tabasco es muy común ver a motociclistas con los cascos en mano. Bueno, pero a veces pareciera que ya la persona se recuperó, pero de manera repentina comienza a presentársele una falta de concentración, pérdidas de memoria, y le cuesta inclusive a veces sostenerla, ¿no? Aquello que está viendo, aquello que está platicando, al final no lo recuerda. Y sobre todo también las que tienen que ver con el razonamiento y la inteligencia, y no se diga la del lenguaje, el habla, doctor. Sí, puede haber estas complicaciones, incluso puede llegar a presentarse inflamación del cerebro, que lo conocemos como edema cerebral, que incluso puede llegar a generar síntomas también. Por eso es importante la valoración médica y sobre todo ante la duda o la sospecha de alguna condición de riesgo, pues acudir directamente a las salas de urgencias para poder evaluar al paciente, un médico especializado en urgencias médicas, un neurólogo, y también hacer los estudios complementarios como son las tomografías
rayos X para descartar fracturas o incluso inflamación del cerebro. Claro, qué bueno que lo menciona. El neurólogo es fundamental, crucial, cuando sucede algo de esta dimensión, decirle a los familiares que no quedarse solamente con la atención del traumatismo, sino que tienen que ver muchos especialistas. Y ahora que usted mencionaba que se inflama el cerebro, a veces la persona se puede ver muy normal, pero no lo está porque por dentro, pues bueno, el cerebro está bastante hinchado, como decimos en Tabasco. Correcto. Así que siempre no quedarse con la duda, recibir atención médica oportuna y con esto evitar riesgos. Doctor, yéndonos a un escenario menos catastrófico, sabemos que luego, pues los niños o jóvenes estamos en constante movimiento y nos damos un golpe en la cabeza y nos surge este famoso chichón. ¿Los chichones son peligrosos, doctor? ¿O cuándo deberíamos acudir al médico por un chichón? Yo recuerdo que una vez tuve una caída de mi cama, por eso quedé así, no es cierto. Y mi abuelita me puso sal en el chichón y vitacilina. Con Vivaporrub. Ajá, con Vivaporrub, sí es cierto. Entonces, ¿qué tanto estos remedios sirven o qué tan peligroso pudiera ser un chichón? ¿No es necesario acudir al médico? ¿Pudiera como darme un poquito de claridad acerca de este tema? Claro que sí. Y bueno, estos hematomas, estos chichones que se forman en la piel cabelluda, pues están dados por la alta vascularidad, es decir, el alto flujo de sangre que tiene la piel de la cabeza. Entonces se pueden llegar a presentar por un golpe. Regularmente pues solo es la inflamación y se van reabsorbiendo hacia los siguientes días y no son un condicionante de urgencia. Sin embargo, al tener un golpe directo en la cabeza con inflamación importante y la presencia de este tipo de sangrados o de hematomas, pudiera existir la posibilidad de riesgo de generar alguna lesión en el hueso o en el interior de la cabeza o en el cerebro. Entonces, por eso es importante estar atentos de los síntomas que hemos mencionado que pues nos condicionan datos de alarma, porque si se presentan, se tendrá que recibir atención médica y en un centro hospitalario. Si solo es el golpe y el moretón, el chichón, el hematoma, pues no será necesario más que tomar analgésicos y esperar a que se quite la inflamación. Doctor, siguiendo esa misma línea, me imagino que hay muchos padres primerizos que tienen bebés, que tienen niños, que se lastiman de esta manera. ¿Usted considera que están tal vez sobreactuando cuando se apresuran yendo al hospital por este tipo de situaciones? ¿O es lo pertinente lo que se tiene que hacer? Pues mire, en realidad la mayoría de los casos son solo estos golpes. Pero bueno, siempre está mejor la prevención. Y dice el dicho por ahí, más vale pecar de exageración. Entonces, por eso siempre es importante pues poder tener esta revisión especializada para poder asegurar que no exista ninguna complicación, sobre todo en los adultos mayores, porque muchas veces este grupo de población, por estos factores de riesgo que les he comentado, pues tienen complicaciones después de caídas y los síntomas no se presentan de inmediato, sino 2 o 3 días después. Claro, sí, y qué bueno que lo menciona porque lo habíamos estado dejando a un lado, nada más nos estábamos concentrando quizás en los niños y en los jóvenes, Claro. Pero sí ya cuando uno es adulto a veces el cuerpo no reacciona igual, nos convertimos en personas que caminamos mucho más lentos, y quizá nuestro cerebro está muy bien, pero nuestro cuerpo no reacciona al mismo tiempo en cómo estamos pensando en las cosas. Doctor, como siempre, muy agradecido de estos temas que nos orientan mucho. Muchas gracias. La verdad, le enviamos un saludo muy cordial hasta la capital de la República. Que tenga usted buena tarde de miércoles. Y además, buen provecho. Igualmente, buen provecho para ustedes. A nosotros todavía nos falta un ratito para ir a comer, pero bueno, mientras también, igual les sugiero que la próxima semana hablemos de un tema que es bien interesante, que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Órale, Oh. órale. No lo había escuchado, pero me Tampoco. parece bastante bien. Cuando me dicen piernas Yo pienso en inquietas, baile. a lo mejor pienso en baile Ajá, inmediatamente. igual. Pero quién sabe qué tipo de baile nos vaya a proponer el Vamos a doctor platicar Manuel Lavariega. miércoles, así que mientras vayan estudiándolo, Muy Está bien. bueno, pues platicamos de todo esto. De acuerdo, ya está, doctor. Un abrazo cordial para usted. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias aquí en El Punto Exacto. Panorama sin reservas. Volvemos.